Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Andrés Arce. Hice mi cursillo en Mejillones número 16 de varones en Semana Santa del año 1979. Me pidieron conversar con ustedes sobre Santiago el Mayor. Empezamos por decir que el nombre hebreo de Santiago era Jacobus, que viene del griego Jacob, que significa protegido de Dios. Cuando, cuando Juan y Santiago vivían en Galilea, eran pescadores, tenían una pequeña industria de pesca junto con su padre, Salomé, perdón, Zebedeo y su madre Salomé. Jesús los apodaba como Boanerges por el carácter impulsivo, especialmente de Santiago. En varios capítulos del Evangelio les tiene que llamar la atención, regañarlos un poco. Uno de los aspectos que se demuestra este carácter de Santiago y Juan fue cuando la madre de ambos se presenta ante Jesús y les pide que en su gloria siente a uno de sus hijos a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús les dice que ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Serán capaces de beber el cáliz amargo que a mí me corresponde? La respuesta de ambos fue directa, ellos no anduvieron por las cuerdas, ni dijeron vamos a tratar, y quizás, no, fue directa, dicen podemos, con todas sus letras, podemos, rotundo. Eso indica ese carácter decisivo también de Santiago, especialmente. Cuando Jesús asciende a los cielos, se reúne con todos sus apóstoles y les pide que se dirijan a todo el mundo y lleven el Evangelio a todos los hombres, los bautice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esa época Santiago predicaba en Jerusalén, era uno de los principales ahí apóstoles que tenían y formaron esa iglesia que era muy rotunda, es una iglesia que abarcaba muchas personas. Pero después, siguiéndole esto que le había encargado Jesús, se dirige a España, en una embarcación que en esos tiempos había un comercio muy abundante entre las costas de Palestina y las costas del Mediterráneo. Llega a Sevilla, donde se instala y empieza su labor evangelizadora. En realidad los íberos lo recibieron no muy bien. Al contrario, muchas veces se burlaban de él o lo rechazaban. Y a poco esto se fue poniendo bien difícil para Santiago, hasta el punto que en un momento estuvo a orillas del río Ebro, donde es la ciudad que actualmente es Zaragoza, en España, junto a un pilar de una construcción romana abandonada, y lloraba un desconsuelo porque él sentía que había fracasado en su afán de evangelizar España. Y estaba ahí llorando su amargura cuando dice de repente sobre ese pilar aparece la Virgen María. María en esta época estaba viva, vivía con su hijo Juan en Efeso. Yo digo su hijo Juan porque Juan era como el hijo de María, el menor. Y Santiago ahí se asombra de la presencia de María. Y ella le trae consuelo y le dice que tenga paciencia, que tenga esperanza, que al final esa tierra donde él estaba sería finalmente evangelizada y que España sería cristiana. Y le pide que se dirija a los reinos, a las provincias del norte de España y a empezar allí su labor evangelizadora mejor. Se dirige hacia allá Santiago y llega a Galicia, y ahí empieza a evangelizar todo ese sector. Junta y forma una iglesia y se transforma así en la primera iglesia cristiana fuera del mundo palestino, justamente. Así que en el mundo fue la primera iglesia cristiana que formó Santiago en Galicia. Estuvo un tiempo trabajando ahí, se hizo de muchos discípulos y
volvió a Jerusalén porque sentía que era necesario, porque además le había prometido a la Virgen estar con ella antes de su muerte, porque María en realidad quería estar junto con todos sus apóstoles. Y junto ya estaba también en Jerusalén, estaba Pedro, y llega esto a oídos de Herodes Agripa, el bisnieto de Herodes el Grande, y en ese tiempo se estaba persiguiendo a los cristianos. Especialmente tenían cierto contra Santiago, porque era el que más revolvía la cachimba, se puede decir, porque era muy activo como evangelizador. Así que manda a arrestar y toma preso a Pedro, lo mete a la cárcel y pide que a Santiago lo maten. Y Santiago es torturado y finalmente decapitado. Y se transforma así en el primer apóstol martirizado. El primer apóstol martirizado que cumplió con eso de que él al final podría beber el cáliz amargo que le tocó a Jesús. Bueno, los dos discípulos que acompañaban a Santiago, que eran Teodoro y Atanasio, roban el cuerpo del apóstol, porque si no, el día siguiente lo ponían en una fosa común. Y lo embarcan en una barca sin timón, pero al final llegan a las costas de Galicia, en un sector donde una ría Flavia, que es una desembocadura de un río ahí, tierras de una rica terrateniente que le llamaban la reina Lupe. Cuando le pidieron que recibiera el cuerpo de Santiago, esta se negó, porque no era cristiana, y además temía las represalias de los romanos. Pero se produjeron algunos prodigios que finalmente la convencieron, se convierte al cristianismo y permite que el apóstol sea enterrado o su tumba quede en sus tierras. Llevan el cuerpo de Santiago hasta un lugar donde al pie del monte Gibredón, donde finalmente construyen una capilla de barro y de madera, y ahí dejan la tumba de Santiago. Pasó el tiempo, pasaron las décadas, los años, pasaron los siglos. En el siglo IX después de Cristo, en el año 810 más o menos, un ermitaño del lugar ve un extraño fenómeno, una luz inmensa, muy hermosa, que se queda como depositada sobre un montículo del lugar. Este fenómeno se repite en 2 o tres noches. Extrañado y asombrado por el fenómeno, él se dirige donde el obispo del lugar, cristiano por supuesto, había muchos cristianos ahí, quien va con todo su séquito a ver qué había pasado en realidad, porque lo que le contaba este señor, Pelayo se llamaba. Y cuando llega él y ve, y en la noche se queda viendo si realmente se producía el fenómeno, y si realmente fue testigo de esto. Entonces al día siguiente se dirige al lugar y pide que le saquen la maleza, porque la maleza pasó imagínense cuántos siglos, y descubre la tumba del apóstol. A un lado está la tumba de uno de sus discípulos, Teodomiro, y en el otro, Teodoro, y al otro lado el otro discípulo que acompañaban siempre a Santiago. Entonces él da cuenta de esto al rey Alfonso II de León, que era el rey de esa provincia de España. El Casto le llaman a este rey. Y él se dirige al lugar con sus caballeros y en realidad queda asombrado por el descubrimiento y manda que se construya ahí una capilla de piedra en reemplazo de la de madera y barro que estaba. Y empieza ahí ya la devoción por Santiago. El descubrimiento de la tumba en realidad fue un momento muy oportuno en España, porque
en el año 811 los musulmanes habían iniciado la conquista de la península y los únicos reinos que le ponían resistencia eran los reinos del norte de España, entre ellos está Galicia. Entonces, para poder completar su conquista, llevan a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, un brazo del profeta Mahoma, para infundir fuerzas bélicas y como una guerra santa contra los cristianos y lo que le producía a todas sus huestes. Al mismo tiempo, los cristianos cundía pánico entre ellos por este fenómeno. Así que, pero la resistencia ya era como que no resistían mucho, cuando en el año 845 se ve al rey Ramiro I de León, quien peleaba, y junto a él se vio a Santiago montado en un caballo blanco con su espada, ¿no es cierto?, y su estandarte con la cruz de Santiago. Esto trajo, pero un ardor también y fuerzas nuevas a todas estas huestes cristianas que derrotaron a los musulmanes y poco a poco se fue reconquistando la península hasta que expulsaron definitivamente a los musulmanes de España. El lugar donde se descubrió la tumba del apóstol se le llamó como Campus Stellae, que significa campo de la estrella, que actualmente es Compostela. Algunos estudiosos dicen que puede ser también deberse al término Composita Terra, que significa lugar de enterramiento, porque era un cementerio romano abandonado. Y ahí empieza ya la devoción a Santiago. En todas sus batallas, sus conquistas, sus temores, los españoles llamaban a Santiago Saint Tiago, que significa como el nombre de Santiago, Jacobo, San Jacobo, al final se transformó en San Santiago y finalmente quedó Santiago. De ahí ya, por eso que muchas veces hay gente que dice San Santiago, en realidad no, porque el término San ya está en el nombre de Santiago, es un nombre compuesto. Así que desde ese momento Santiago se fue nombrado como patrono de España, y además que en la conquista de América también llegaron con esa fuerza, ¿no es cierto?, de conquista, y fundaron muchas ciudades en América: Santiago de Chile, Santiago del Estero, Santiago de Cuba, Santiago de los Caballeros, etc. Hasta ahí, este momento, podemos conversar sobre Santiago hasta el descubrimiento de la tumba y por qué Compostela se llama así. Eso quería compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Dios los bendiga de colores.